Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos viendo el panorama de la ciudad de San Diego. Vamos a tratar de hacer un acercamiento aquí. Este es el centro de la ciudad de San Diego, en California. Y esta toma de aquí es parte de la bahía, el lugar que se llama Point Loma. Obviamente la puesta del sol. Y aquí al sur está la ciudad de Tijuana, Baja California, México. San Diego es una ciudad fronteriza con Tijuana. Y obviamente aquí a donde están esas lomas atrás, todos esos cerros son parte de la ciudad de Tijuana, ya México. Y también estas islas que están frente a nosotros, esas islas que se ven al fondo, también le pertenecen a México. Son parte de las Islas Coronados o San Miguel, parece, y no estoy muy seguro. Bueno, aquí está la puesta del sol y nos vamos a quedar viendo la puesta del sol mientras hablamos de un tema que últimamente me hicieron unas preguntas y pensé que tal vez es un buen tema a tratar en el grupo. Aunque obviamente el grupo es el de salvadoreños I-601A, trata acerca del perdón para la presencia ilegal en los Estados Unidos, pero también el tema del que voy a hablar, que es el TPS, es algo que me he dado cuenta y he tenido la experiencia también de que hay algunos miembros en el grupo que tienen TPS o que conocen a personas que tienen TPS y no están actualizadas o enteradas de los nuevos procedimientos o las nuevas reglas o los cambios que hay en los procedimientos de migración, no en las leyes, porque las leyes no han cambiado, sino que únicamente los procedimientos de del TPS no están enterados de eso. Entonces creo que vale la pena tocar ese tema aquí en el video, para que si ustedes también, las personas que están en el grupo que tienen TPS, estén enterados de qué se tratan los nuevos cambios. Y si conocen a alguien que tenga el TPS y no están enterados, no están actualizados de los cambios que han habido, entonces ustedes pueden hablar con ellos, referirlos al video o como sea, ¿no? Pero para que más o menos tengan ustedes una idea de qué es lo que está sucediendo en el ámbito de migración con el tema del TPS últimamente. Un poquito de historia sobre el TPS. Obviamente muchos de ustedes lo conocen, el programa, algo otros no, pero desde que se implementó el TPS, eso era un programa que únicamente le daba autorización a las personas que estaban amparadas a ese programa a permanecer dentro de los Estados Unidos mientras el programa estaba vigente, ¿no? O mientras esas personas estuvieran amparadas al programa del TPS. El TPS no le da ningún tipo de beneficio migratorio a las personas, no les da un estatus migratorio legal, únicamente es un permiso para que las personas puedan permanecer dentro de los Estados Unidos y no sean deportados mientras están amparados a ese programa, ya sea que están renovando su permiso o mientras el programa está vigente, ¿no? Ahora, cuando se implementó el TPS, hubieron pláticas en las cortes de migración acerca de que si se le iba a autorizar a las personas que estuvieran amparadas al TPS a viajar fuera de los Estados Unidos, y que si se les autorizaba a viajar fuera de los Estados Unidos,
qué tipo de beneficio les podía traer esa autorización para viajar, para salir de los Estados Unidos y regresar al país. Allá por 1991, 1993, las cortes decidieron que todas las personas que tuvieran TPS, como estaban solamente amparadas a ese programa, no les daba un estatus migratorio legal. Si esas personas pedían autorización para viajar fuera de los Estados Unidos, al regresar al país, las personas iban a regresar con el mismo estatus que que tenían cuando salieron, ¿no? O sea, que cuando regresaran a los Estados Unidos, ellos iban a volver a su estatus de estar amparados al TPS, pero no les iba a dar ningún tipo de beneficio migratorio o un estatus legal al regresar al país. Y eso es porque en el lenguaje, cuando implementaron el TPS, el lenguaje dice que la persona puede pedir una autorización para viajar fuera del país, y si la persona califica, le darán esa autorización y puede regresar al país, pero no es un advance parole, no es una libertad condicional que le están dando a la persona, ¿no? O sea que al regresar, hay personas que viajan con advance parole, y ese advance parole les da la autorización de que cuando regresen a los Estados Unidos les marcan su récord como que han sido inspeccionados por un oficial de migración y admitidos legalmente por un oficial de migración, y entonces esas personas califican para poder hacer su ajuste de estatus sin necesidad de hacer un proceso consular. Pero en el caso de las personas que están amparadas al TPS, no sucede eso, porque, como les repito, cuando implementaron el programa del TPS, el lenguaje dice que la persona se le puede dar una autorización para viajar, pero no un advance parole. La confusión fue de que, como en ese entonces no había una forma, un documento especial para darle a la persona la autorización para viajar fuera de los Estados Unidos, ese permiso para viajar se lo daban en una I-512, que es el advance parole. Entonces ahí fue donde hubieron confusiones, porque las personas decían, bueno, yo tengo el advance parole, pero en realidad las personas que tienen el TPS o que tenían el TPS y viajaron con autorización de salir de los Estados Unidos, no viajaron con un advance parole, sino que viajaron con una autorización especial que le daban o que le dan a las personas que tienen TPS para poder salir de los Estados Unidos y regresar, y al regresar vuelven a su estatus migratorio o a su estatus en los Estados Unidos que tenían cuando ellos salieron del país. O sea, vuelven a ser personas que están amparadas al programa del TPS y nada más. Bueno, esa es la puesta del sol. Por cierto, ahora es 24 de diciembre de 2022, perdón. 24 de diciembre del 2022, así que feliz Navidad a todos los que están en la costa este. Yo sé que ya van 3 horas adelantadas con nosotros, así que ya están posiblemente reunidos con sus familias, preparándose para celebrar para darse el abrazo de Navidad a las 12 de la noche. Aquí en San Diego, obviamente, todavía estamos un poco verdes. Apenas acaba de ponerse el sol, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de lo del TPS. Ustedes me van a decir ahora, bueno, yo conozco a muchas personas que arreglaron con el TPS, teniendo el TPS, habiendo salido con el permiso para viajar, y pues obviamente sí se puede hacer. Y no estoy diciendo que eso no se puede hacer, sí se puede. En algunos casos, especialmente para las personas que estaban viviendo en estados
en la costa oeste de los Estados Unidos o en territorios que pertenecen a los Estados Unidos, que están bajo las cortes del distrito del noveno circuito, a personas que estaban viviendo o que viven en esos estados, sí podían o pueden arreglar teniendo el TPS sin necesidad de tener ninguna salida ni nada de eso, porque en esos estados que son, ya se lo voy a mencionar, en esos estados el TPS sí lo consideraban como una inspección o una admisión legal de la persona para que pudiera hacer su ajuste de estatus. Entonces, en los estados, estoy hablando de Alaska, Arizona, California, la isla de Guam, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, las Islas Marianas, Oregón y Washington State, el estado de Washington. Todos esos estados que están en la costa oeste de los Estados Unidos y los territorios que ya les mencioné de los Estados Unidos, consideraban que el TPS era una admisión legal de la persona, y por ese motivo les daban la oportunidad de hacer su estatus, de aplicar para hacer su ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos sin necesidad de tener que salir del país, ¿no? De hacer un proceso consular. Eso obviamente si la persona tenía a alguien por medio de quien pudieran calificar para que los pidieran y poder hacer ese ajuste de estatus. Se los digo porque en este grupo ya he tenido personas que les he ayudado a aclararles cómo está su caso. Especialmente hay una persona que, si está escuchando este video, si ve este video, ella sabe de a quién me refiero. Saludos, Claudia. A ella le habían hecho creer los abogados o el abogado con que estaba trabajando que ella tenía que hacer su proceso consular, que tenía que aplicar para el perdón en 601A, que tenía que salir de los Estados Unidos, y en realidad ella tenía TPS y ella vive en California, en el área de Los Ángeles, y ella sí calificaba para poder hacer su ajuste de estatus. Y yo hablé con ella y le aclaré cómo estaba el caso de ella, y sí, lo pudo hacer. Ya ahora ella es residente, y creo que en estos días o en estos meses ya ella califica para poder aplicar para naturalizarse, para obtener su ciudadanía estadounidense, ¿no? Así que por ese motivo, al principio de este video les decía que aunque este grupo es del I-601A para salvadoreños, también quiero compartir esto con ustedes acerca del TPS, porque sí sé que hay muchas personas que posiblemente están en el grupo que califiquen para poder ajustar su estatus por medio del TPS, o que tengan conocidos que puedan hacer eso, y es algo pues que es bastante importante que ustedes estén sabedores de todos estos procesos, ¿no? Bueno, la cosa es que, como les decía, pues en esos estados, en esos territorios de los Estados Unidos, es en los únicos lugares a donde admitían o permitían que la persona pudiera hacer su estatus, su ajuste de estatus, teniendo el TPS, estando amparado el TPS, ¿no? En todos los demás estados, en realidad estaba a discreción de las cortes permitirle a la persona hacer un ajuste de estatus si la persona tenía TPS o tiene TPS, y si tenía el permiso para viajar fuera de los Estados Unidos y regresaba a los Estados Unidos con su permiso para viajar, ¿no? Eso, como les digo, estaba totalmente a discreción de las cortes de migración, del juez de migración que estaba procesando el caso, de las personas que estaban adjudicando el caso del aplicante, decidir si en realidad esa persona calificaba para poder hacer su ajuste de estatus teniendo solamente el TPS y
habiendo viajado fuera de los Estados Unidos y regresado con su permiso para viajar. Y noten que estoy diciendo permiso para viajar, no estoy diciendo un advance parole, porque como les repito y ya les expliqué antes, la persona viaja con un permiso para poder viajar por los Estados Unidos, no con un advance parole. La confusión ahí es que el permiso para viajar se lo daban en ese documento que es el I-512, que dice que es un advance parole, y por eso las personas se confundían y decían, bueno, yo tengo el advance parole, yo puedo hacer mi ajuste de estatus, ¿no? Cuando en realidad no es así. En el 2019 aproximadamente, durante la previa administración, la administración de Trump, comenzaron a darse bastantes cambios y las cortes decidieron, recuerden que muchas de estas cosas de migración y todo eso son temas bastante cargados de política, ¿no? Y el TPS no ha sido la excepción, como no ha sido la excepción el DACA ni nada de eso, ¿no? Entonces, cuando estuvo la administración anterior, la administración de Trump, se dieron bastantes cambios y querían ellos quitar el TPS, que querían que bajo la administración de Trump, y digo ellos porque no era únicamente el presidente el que estaba tratando de quitar el TPS, eran miembros del Congreso, de los dos partidos políticos, no solamente republicanos, sino que también demócratas. Hay muchas personas que están a favor y muchas personas que están en contra del TPS. Hay muchas personas que están a favor de la migración y hay muchas personas que están en contra de la migración. Y no solamente son de un bando o del otro, son de los dos bandos. Así que no se confundan, no dejen que las personas les metan cosas en la cabeza, porque en ninguna, o mejor dicho, perdón, en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, tanto los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata están a favor y están en contra de muchas de las leyes de migración. Bueno, la cosa es, como les decía, durante la administración de Trump, entonces comenzaron a haber bastantes cambios y intentaron cancelar o quitar el TPS, pero al mismo tiempo se dieron surgieron muchas demandas en contra del gobierno, entonces por esa razón no lo pudieron quitar. Cuando anunciaron, creo que fue en el 2019, que iban a cancelar el TPS y que todos los salvadoreños andaban, todas las personas que estaban amparadas al TPS andaban como locos tratando de ver qué iban a poder hacer, que se iban a perder sus casas aquí en los Estados Unidos, que se iban a tener que ir a sus países de origen nuevamente. Los haitianos, no fueron los haitianos, creo que fueron los nigerianos, metieron una demanda al gobierno de los Estados Unidos, y entonces por ese motivo fue que no se canceló el TPS. No fue porque el gobierno el gobierno fue bueno o amable y no lo quiso cancelar. No lo cancelaron únicamente porque se metió esa demanda en contra del gobierno, y por esa razón pues tuvieron ellos que acceder a permitir que el TPS siguiera siendo efectivo, ¿no? Bueno, en el 2020 se da el caso que llega un caso a una corte de migración que se llama el caso ZRZC. Si ustedes no están familiarizados con el caso, les voy a dejar en el comentario que voy a poner en el grupo, les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan leer acerca de ese caso. Pero en agosto del 2020 se da ese caso, y es nada más y nada menos que una persona de El Salvador que se llama Judith Goldenberg, que obviamente estaba casada con un ciudadano estadounidense, algo así, y ella puso una demanda en contra de migración porque a ella le negaron le estaban negando poder hacer su ajuste de estatus, aunque ella tenía TPS y había viajado
fuera de los Estados Unidos, había regresado a los Estados Unidos con su permiso que tenía autorizado para viajar fuera del país. Como les digo, esta señora metió su aplicación para hacer su ajuste de estatus porque obviamente tenía su TPS, había viajado fuera de los Estados Unidos. Ella creyó de que iba a calificar para hacer su ajuste de estatus y el gobierno de los Estados Unidos, inmigración, le dijo no, usted no califica porque se refirieron a la ley donde dice que la persona, aunque viaje con ese permiso para salir fuera de los Estados Unidos, al regresar esa persona no se considera que ha sido inspeccionada o que ha sido admitida legalmente, sino que regresa a los Estados Unidos a resumir su estatus migratorio que tenía cuando la persona salió de los Estados Unidos, ¿no? O sea que ella volvía a ser una persona que estaba únicamente amparada al TPS y nada más. Pero ¿qué sucede? Esta persona, ellos se basaron, hicieron un argumento y se basaron en que en muchos otros estados, los estados que ya les mencioné antes y en otros circuitos de las cortes, sí le han aprobado el ajuste de estatus a las personas habiendo tenido el TPS y el permiso para salir de los Estados Unidos. Entonces, en agosto 20 del 2020, la corte dio un fallo final en el caso de esta persona y dijeron, ok, por el motivo de que las cortes de migración antes de esta fecha han estado dando esas autorizaciones para que la persona pueda hacer su ajuste de estatus, entonces nosotros le vamos a autorizar que a esta persona le aprueben el ajuste de estatus, pero de ahora en adelante, a partir del 20 de agosto del 2020, las personas que tengan TPS y viajen fuera de los Estados Unidos con ese permiso para viajar, ya no van a poder ajustar su estatus. Únicamente se van a poder ver o se van a poder aprobar los ajustes de estatus de las personas que hayan tenido TPS o que tengan TPS y hayan viajado con ese permiso para viajar antes del 20 de agosto del 2020. Esa fue el fallo final que la corte dio, ¿no? En ese caso. Ya desde entonces, supuestamente las personas ya no iban a poder hacer su ajuste de estatus teniendo TPS y habiendo salido de los Estados Unidos con un permiso para viajar fuera del país. A partir del 20 de agosto del 2020 quedó cancelada ese procedimiento, esa autorización, ¿no? Luego en el 2021 se da el caso de Sánchez contra Mayorkas. Mayorkas, ustedes saben, fue el director de migración o el que estuvo a cargo de migración durante la época de Trump. Entonces, en el 2021, este señor que se llama José Santos Sánchez, también salvadoreño, por cierto, que vive o creo que vivía en Filadelfia o en el área de Filadelfia, aplicó, porque él tenía TPS, aplicó para tratar de hacer el ajuste de estatus. Ahora bien, este señor ni siquiera había salido del país de los Estados Unidos con un permiso para viajar. Él únicamente tenía el TPS y no sé por qué motivo el señor aplicó para hacer el ajuste de estatus. No sé si fue una mala asesoría legal, si fue mala información que le dieron, qué fue lo que sucedió, pero la cosa es que el señor metió su aplicación para tratar de hacer el ajuste de estatus y obviamente migración se la negó. Le dijeron, no señor, usted tiene TPS, usted no tiene una entrada legal a los Estados Unidos, usted entró ilegal en 1997, estuvo trabajando aquí de forma ilegal, luego en el 2001 usted obtuvo el TPS, pero usted no tiene una entrada legal a los Estados Unidos, no tiene una misión legal, usted no ha viajado fuera de los Estados Unidos, así que usted no puede
hacer su ajuste de estatus, usted no califica para poder obtener una residencia. Entonces el señor trató de hacer una demanda por ese fallo que Migración dio, y pues obviamente fue a corte, y fue el caso de Sánchez contra Mayorkas, y la corte, el fallo final de la corte fue de que el señor definitivamente no calificaba para hacer su ajuste de estatus, porque no tenía el permiso para, ni siquiera había obtenido el permiso para poder salir de los Estados Unidos, para poder viajar fuera de los Estados Unidos. Y ahí se volvió a tocar ese tema de las salidas, de los permisos que le dan a las personas que tienen TPS para poder salir de los Estados Unidos y regresar al país, ¿no? Luego, este año, en el 2022, fue abril 6 del 2022, el Departamento de Seguridad Nacional envía un memorándum interno. Lo envió el director del Departamento de Seguridad Nacional permítame, está un poco oscuro aquí, así que ya no veo bien la letra, pero bueno, es un memorándum que le envió el director del Departamento de Migración, de los Servicios de Migración, al cónsul general del Departamento de Seguridad Nacional, tratando o preguntando acerca nuevamente del tema de los viajes que las personas de las personas que tienen TPS y que son que les dan autorización para poder viajar fuera de los Estados Unidos, ¿no? Que cómo se iba a tratar ese tema, cómo se iba a resolver ese tema, porque obviamente estaban teniendo bastantes preguntas, bastantes problemas en migración por el hecho de que en agosto del 2020 se había dado ese fallo final diciendo de que ya las personas que tuvieran TPS, aunque salieran de los Estados Unidos con ese permiso para viajar fuera de los Estados Unidos, ya no iban a poder calificar para hacer su ajuste de estatus en ninguna parte de los Estados Unidos. Entonces, basados en ese memorándum interno que enviaron dentro del Departamento de Seguridad Nacional, en abril del 2022 llegaron a la conclusión de que sí, las personas pueden optar por hacer su ajuste de estatus si la persona tiene el TPS, si la persona ha viajado fuera de los Estados Unidos con ese permiso, no importa en qué fecha viajó. Ya ahora eso lo que se implementó en agosto del 2020 quedó olvidado, quedó borrado. Ahora las personas pueden, si tienen el TPS vigente y obtienen ese permiso para viajar fuera de los Estados Unidos y regresan a los Estados Unidos, pueden aplicar para hacer su ajuste de estatus. Eso sí, siempre y cuando la persona obviamente reúna las calificaciones o los requisitos necesarios para poder aplicar para hacer su ajuste de estatus, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Obviamente, pues que la persona no tenga una orden de deportación, no tenga problemas legales, que tenga a alguien que lo pueda pedir, ya sea un familiar inmediato, un padre, una madre, un hijo, un esposo, que sea residente o ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Y noten que dije que ahora, si la persona tiene TPS y sale de los Estados Unidos con ese permiso para viajar fuera de los Estados Unidos y regresa, entonces sí puede ajustar su estatus por medio de un hijo, lo que antes no se podía hacer, porque si la persona entraba de forma ilegal a los Estados Unidos y obtenía el TPS, no había un perdón para que un padre pudiera arreglar o pudiera obtener el perdón por medio de los hijos. Únicamente el perdón existía únicamente para los hijos que eran pedidos
por padres residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, con este nuevo reglamento, con este nuevo cambio al sistema de cómo se procesa el TPS, de cómo están viendo el TPS, si la persona, si tiene TPS y tiene un hijo que califique para poderlo pedir, obviamente tiene que ser un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años. Si esta persona tiene TPS y logra obtener ese permiso para salir de los Estados Unidos y regresar al país, entonces sí puede aplicar para hacer su ajuste de estatus. Y les digo, logra obtener el permiso porque, como ya les dije antes, tiene que reunir ciertos requisitos, y entre ellos está el hecho de que la persona no tiene que tener una orden de deportación o no tiene que tener algún tipo de problema legal en los Estados Unidos, porque entonces sí les pueden negar el permiso para salir del país, y entonces no, obviamente sin el permiso para salir de los Estados Unidos no califican para poder hacer su ajuste de estatus, ¿no? Ahora bien, el otro cambio que hubo es que ese nuevo permiso que le están dando a las personas que están amparadas al TPS no es el permiso que les daban antes a las personas. O sea, si ustedes tratan ahora de obtener el Advance Parole, el famoso Advance Parole, que en realidad no es un Advance Parole, como ya lo expliqué al principio, pero si ustedes van a mandar una aplicación para obtener el permiso para viajar fuera de los Estados Unidos, para intentar hacer el ajuste de estatus después, estén conscientes de que la aplicación que tienen que enviar es una aplicación completamente nueva. Es una aplicación que se implementó y es un permiso que le dan específicamente a las personas que tienen TPS para poder salir de los Estados Unidos y regresar al país. Así que si ustedes van donde un abogado o de un llenapapeles, a donde sea, asegúrense de que esta persona les esté dando la información correcta, la información adecuada, para que ustedes no vayan a caer en una trampa y vayan después a encontrarse con el problema de que no pueden ustedes ajustar su estatus porque les dieron un permiso equivocado o un permiso que no es para las personas que tienen el TPS. Si ustedes leen los documentos que yo les voy a dejar en los enlaces, ahí en el comentario del grupo que voy a poner, ustedes van a poder verificar toda esta información, también ver cuáles son las formas a las que cuál es la forma a la que me estoy refiriendo, que es la nueva forma que pueden utilizar las personas que tienen el TPS para pedir el permiso para viajar fuera de los Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, aquí está, ya se puede ver la luna, está creciente la luna ahora. Bueno, así que con esto les digo que pasen buenas noches, que disfruten su Navidad. Les deseo lo mejor para estas fiestas, que el año que viene, bueno, mejor no les digo que el año que viene, porque estoy dentro de un par de días, antes de que termine este año, voy a hacer otro video a donde les voy a anunciar algo que he venido planeando desde hace bastante tiempo, desde hace un par de años, y que por fin se va a dar, y va a ser un anuncio que les voy a hacer posiblemente por el 28 29 de diciembre, que yo creo que les va a beneficiar mucho a bastantes de ustedes. Es algo que
he comentado en otros, de lo que he hablado en otros comentarios que he hecho antes, en otros videos, y que por fin este año creo que se va a poder realizar, o por lo menos a principios del 2023 se va a poder realizar. Y yo creo que es algo que es un proyecto personal que tengo, pero que creo que es algo que les va a beneficiar o les va a servir de mucho a ustedes, les va a ser de mucha ayuda, de mucho beneficio, ¿no? Así que les repito, les deseo lo mejor para esta Navidad. Espero que la pasen en familia, y adelante con sus proyectos de migración. No se desesperen, que todo se va a resolver, y esperemos que para las personas que no se les pudo resolver sus casos este año 2022, esperemos que el 2023 sí les traiga muy buenas y mejores noticias, ¿no? Y aquí los dejo, los voy a dejar con una vista nuevamente de panorámica desde abarcando desde Tijuana, Baja California, México, hasta el centro de San Diego, que ya apenas se ve por lo oscuro que está.